Buen día, teniendo en cuenta la guía de actividades, presento a continuación la actividad intermedia, unidad 1 y 2, actividad individual, presentado a la directora Estela Mendoza como parte del desarrollo del curso académico Legislación Laboral de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, Programa de Administración de Empresa, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eh, Como primera parte, y antes de todo, mi nombre es Joander Alberto Torres Abril. Pertenezco al Ceres Socha, Boyacá, mi lugar de nacimiento, pero vivo actualmente en Madrid, Cundinamarca. Trabajo en una empresa comercializadora de flores como analista de compras. Tengo una hija de 5 años y actualmente estoy en octavo semestre de Administración de Empresas. En cuanto al curso, considero que el saber legislación laboral eh, debe ser parte fundamental de la educación, no solamente profesional, sino bachiller. Eh, Además, este debería ser un tema que debería existir en las guías de educación básica, sabiendo que de una manera u otra toda persona va directamente relacionada con el tema, ya sea como empleado o como generador de empleo. Pasando a nuestro segundo tema a tratar, después de esta breve presentación encontré un diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número uno. Más que diagnóstico, lo que quiero presentar es un análisis o tipo resumen sobre la estrategia de aprendizaje que desarrolla esta actividad. Por ello presento a continuación el esquema del mismo. En primer lugar, encontramos una organización de grupo colaborativo. En esta organización de grupo, cada estudiante elegía su rol, dejando evidencia en el foro. Los roles que se encontraban era gerente de talento humano, profesional de salud ocupacional, asesor de reclutamiento, asesor de contratación, nómina y afiliación a la seguridad social y psicólogo, de los cuales se adquirían responsabilidades no solo para este trabajo, sino para el desarrollo del curso. En el caso del rol escogido y acogido fue asesor de reclutamiento. Como segundo paso eh, era la selección del candidato. En la selección del candidato mirábamos primero la película del método, una película muy interesante que trataba sobre las situaciones que pasaba una serie de candidatos a un cargo laboral tipo administrativo eh, en una compañía, una película muy interesante de reflexión sobre las situaciones que pasaban los mismos candidatos y sobre las cuales también permitían analizar y ponernos en lugar de ello y analizar cuáles serían nuestras reacciones. Después de ello escogeríamos a uno con el cual iríamos a trabajar y del que empezaríamos con el paso número 3 del mismo trabajo, que es la hoja de vida del candidato. Se creaba una hoja de vida del personaje elegido según lo visto en la película y de acuerdo a nuestra misma creatividad. En el paso cuarto se encontraba la contratación. En la contratación era de dos pasos. Primero el debate y elección de un personaje de acuerdo a las hojas de vida que se habían proyectado, que se habían dado a conocer. Y en segundo lugar, la elaboración de un contrato de trabajo y afiliación a seguridad social. El contrato de trabajo y afiliación a la seguridad social se dividía y se hacía desarrollando una serie de documentos de acuerdo al mismo enunciado que daba la guía, como contrato laboral, como afiliación a EPS, afiliación a fondo de pensiones, etcétera. Por último, ese trabajo lo que nos daba era, eh, tocábamos el tema de nóminas. En este punto teníamos que liquidar nómina de acuerdo al rol y de acuerdo al mismo enunciado que nos daba nuestra directora. Liquidábamos dos tipos de nómina, mensual y quincenal. Como podemos ver, esto es un ejercicio práctico, un ejercicio que pone donde coloca al estudiante en un entorno muy vivencial, donde lo pone en la situación laboral como empleador y donde permite hacer del estudio algo muy, muy didáctico, ¿sí? Además de todo,
El curso está muy bien diseñado, cabe destacar la herramienta de trabajo sugerida por nuestra directora, como lo es Google Drive o OneDrive, como lo quisieran utilizar o la herramienta que quisieran utilizar, herramienta que nos ayuda a hacer un gran trabajo, pero que como siempre depende del grado de interés y responsabilidad de cada uno de los estudiantes. Ya haciendo este pequeño resumen, pasamos a analizar los temas asignados para este trabajo. En primer lugar encontramos el salario y sus elementos constitutivos. Uno de los elementos del contrato de trabajo es la remuneración, la cual consiste en la contraprestación que el empleado da en dinero o en especie al trabajador por su trabajo. La remuneración puede darse en efectivo o en especie, caso en el cual el salario en especie no puede superar el 50% del total del salario, y tratándose del salario mínimo máximo se puede pagar en especie hasta un 30%. Según el Código Sustantivo de Trabajo, constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes de ventas y comisiones. Eso nos lo dice el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. También nos dice que pagos que no constituyen salario son las sumas ocasionales y por mera liberalidad que recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo u otros semejantes, como alimentación, habitación o vestido. Las primas extralegales de vacaciones, de servicios de Navidad tampoco constituyen salario. Salario en especie. En salario tenemos que tratar otro tema y es este precisamente, el salario en especie. Esto es aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 de esta ley. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real, se estimará parcialmente sin que pueda llegar a constituir y conformar más del 50%, de acuerdo a lo que vimos ya en la diapositiva anterior, y en el caso del salario mínimo que no excede el valor en un 30%. Eso nos lo dice el Código 129, el Código Sustantivo de Trabajo, el artículo que pena. Vemos otro tema tratado en este punto, y es las formas y libertad de estipulación del salario. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra o por destajo por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos colectivos, convenciones y fallos arbitrarios. Otro punto de la igualdad respecto al salario. Acá podemos ver que no debe haber una discriminación del empleado por su condición de sexo, edad, origen, raza, etc. No es legal, por ejemplo, que a un empleado le paguen menos que a otro que cumple exactamente la misma función y las mismas condiciones. Esto nos lo dice el artículo 143 del Código Sustantivo de Trabajo. Si yo estoy haciendo el mismo trabajo que usted, recibo la misma remuneración. Otro tema fundamental de este es el salario mínimo. El artículo 145 del Código Sustantivo de Trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a percibir un salario mínimo y suficiente para cubrir las necesidades mínimas de él y de su familia. El salario mínimo es fijado cada año por decreto, aunque se ha intentado siempre fijarlo de acuerdo entre Estado, empresarios y sindicatos, algo que no siempre nunca se ha logrado.
Bueno, muy pocas veces se ha logrado, por lo que siempre el salario mínimo lo fija por decreto el presidente. Eh, Otro tema a tratar es la inembargabilidad del salario mínimo. Salario mínimo no es embargable. Se tiene dos excepciones en favor de las cooperativas legalmente constituidas y en los casos de los embargos por pensiones alimenticias, casos en los cuales se puede embargar hasta un 50% de todo salario, incluso el mínimo legal. Igual tratamiento se le dan a las prestaciones sociales. El excedente del salario mínimo solo es embargable hasta un 20% sin importar el monto del salario. La prohibición de retener, deducir, descontar o compensar valor alguno del salario sin autorización escrita del trabajador u orden judicial. Esto nos indica que para que el empleador pueda determinar o tomar la decisión de descontar o de compensar algún valor del salario, se tiene que convenir y se tiene que autorizar por el empleado. El segundo tema que debemos tratar o que debo tratar para el desarrollo de este trabajo es el CRE o impuesto a la renta para la equidad. Este tema trata sobre el CRE, que es el impuesto a la equidad y que se creó para garantizar programas sociales fundamentales como el SENA y el ICBF y el sistema de salud. Con el pago del CRE, los empresarios están ayudando a financiar la salud y la educación de los colombianos y el bienestar de nuestros niños. Además, al no grabar la nómina como los parafiscales, sino para las utilidades de las empresas, promueve el empleo y por ende el progreso de millones de colombianos. La tarifa del CRE es del 9% para los años 2013, 2014 y 2015 y del 8% para los años siguientes. El CRE o impuesto para la renta a la equidad la pagan las empresas que también son responsables de un nuevo impuesto de CRE, por lo tanto debe pagar el CRE si es contribuyente del impuesto sobre la renta y es sociedad o persona jurídica y asimilada, sociedad y entidad extranjera por sus ingresos de fuente nacional, grandes retenedores, por lo general. Las personas naturales y las entidades sin ánimo de lucro son algunos de los principales grupos que no están sujetos al pago de este impuesto. Por lo tanto, no deben pagar el CRE si es persona natural, entidad sin ánimo de lucro, sociedad declarada como zona franca el 31 de diciembre de 2012 o que hubiese radicado solicitud hasta esa misma fecha. Usuario de zona franca y que se encuentre sujeta a la tarifa especial del impuesto sobre la renta y complementarios del 15% establecida por la ley, o que no hayan sido previstos en la ley de manera expresa como sujetos de CRE. Este impuesto permite que las contribuciones para fiscales, así como la cotización a la salud, se alimenten para los sujetos pasivos del CRE y las personas naturales empleadoras que tengan mínimo 2 empleados y devenguen hasta 10 salarios mínimo legales mensuales vigentes. Para los salarios superiores a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los empleadores deberán seguir pagando los aportes para fiscales. También las sociedades que no son sujetos pasivos del CRE deben seguir pagando estos aportes para reducir el costo del empleo y promover así la creación del mismo. La fecha límite de pago exacta para cada empresa se establece de acuerdo al último dígito del NID del declarante que conste en el RUT sin tener en cuenta el dígito de verificación. Se extenderá como no presentadas las declaraciones que se presenten sin pago total dentro del plazo para declarar. Decreto 2972 de 2013, modificado por el decreto 214 de 2014. Por último, veremos las conclusiones y vemos que al culminar este trabajo individual, podemos decir que la legislación laboral es la herramienta más importante para todos los profesionales que tengan como propósito ser gestores de emprendimiento empresarial. Debe conocer perfectamente cuáles son los derechos y las obligaciones que adquiere como empleador, cuáles son los gastos, factores salariales, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, etc. También podemos concluir que no solo el profesional debe saber sobre legislación laboral, el pertenecer al mismo grupo laboral como empleado debe obligar a saber nuestros derechos y nuestros deberes, algo que este curso de detalle explica. Vuelvo, insisto en mi premisa tomada al inicio del curso, y es donde digo que la legislación laboral no se debe ver como un
un estudio profesional o que haga parte de la educación profesional, sino que debe impartirse de la educación básica de todo colombiano. Por último, presentamos las referencias bibliográficas tomado de herencia.com, de página de la DIAN, del video de YouTube y de otros documentos que se pueden ver. Muchas gracias.